estas tres frases son el método de lectoescritura yo juego y tú. El método se llama yo juego y tú. En estas tres frases está todo lo que el niño tiene, aquí está todo para aprender a leer, en esas tres frases. El método se compone de 3 frases, 13 palabras y 28 sílabas. Y esto es la herramienta mínima para aprender a leer. Os voy a contar un poquito cómo llegué a este método de lectoescritura. En el año 83, en el curso 83-84, era mi segundo año de trabajo en educación. Yo estuve 15 años trabajando en la educación, desde el año 82 al año 97, 15 años. Entonces, el segundo año que yo trabajaba en educación, no fue el segundo, fue el tercero. El segundo fue con educación infantil. El tercero, pues me tocó enseñarle a leer a los niños. Y digo yo, ¿y cómo le enseño yo a leer a los niños? Si a mí las cartillas, a mí eso me parece horroroso. Para mí es un infierno estar con la cartilla dándole de leer a cada niño. Eso para mí es un infierno. Yo no quiero... Voy a buscar a ver qué hay qué métodos hay para enseñar a los niños a leer. Entonces, buscando, encontré un método de lectoescritura que se llamaba los plásticos, que eran 5 frases. 5 frases, y con las 5 frases se aprendía a leer. El método era de Felipe González del Pino, no de Felipe González, el presidente del gobierno, sino un maestro que ya se murió hace bastantes años. Y claro, yo empecé a enseñar a los niños a leer con ese método, que tenía 5 frases. Y conforme estaba yo enseñándole a los niños, me di cuenta que había muchas de las actividades que él proponía que eran actividades que tenían que ver con lo que se exigía a principios de siglo en la educación. Los distintos tipos de letras. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo iba al colegio y nos hacían escribir con pluma y tinta. Mojando en el tintero, pues había que escribir las letras en caligrafía, mayúscula, muchos tipos de letras, la letra gótica, la letra de imprenta, muchos tipos de letras. Entonces me di cuenta que, bueno, que eso actualmente eso no servía, porque eso no es una exigencia de la situación actual, de la sociedad actual donde nosotros vivimos. Y lo que fui haciendo es que yo no utilizaba las actividades que él proponía, que yo consideraba que no eran adecuadas para este momento de la vida, y fui creando juegos. Fui creando juegos para que los niños de alguna manera disfrutaran mientras aprendían. Y claro, cuando me di cuenta que he creado un montón de juegos, y las frases que él utilizaba, había frases que habían caído en desuso. Por ejemplo, una frase de él era: el pollo mira la choza. La palabra choza es una palabra que muchos niños no saben lo que es una choza, como que está un poco en desuso, ¿no? Y otra frase era: abuelo se cayó en la jaula. Era un vocativo: abuelo se cayó en la jaula. Entonces yo pensé, digo, bueno, voy a crear lo mínimo que se puede crear para que un niño aprenda a leer. Y lo mínimo que yo encontré que tuviera como las mínimas herramientas para el aprendizaje lector fueron 3 frases. ¿Por qué pensé en lo mínimo? Porque hay muchos niños que tienen mucho déficit de atención. Entonces, tienes que darle lo mínimo, aprovechar el poco de atención que tienen para captarla y desde ahí conseguir su catapulta. Es decir, con estas 3 frases está todo lo que el niño tiene que... Con esto aprende el niño a leer, y es mínimo. Además, es una referencia fija, siempre las tres frases siempre están en la clase. Entonces el niño siempre tiene una referencia clara, no está perdido. Bueno, os comento. Los niños aprenden la frase, os comento lo que yo he aprendido a lo largo de estos años enseñando a los niños a leer. Los niños aprenden la frase en el momento que se la dicen. Yo le digo: mira, aquí pone el fuego y la música. Y el niño se aprende la frase por el dibujo. Mira, aquí pone: el niño lleva una joya. Y se aprende la frase por el dibujo. Aquí pone: el zapato era de chocolate. Y se aprende la frase por el dibujo. En el momento que se le dice, en el momento se aprende la frase. Estamos hablando de niños de 6 años que en primero de primaria donde tienen que aprender a leer. Si se trabaja en educación infantil, se puede trabajar en educación infantil, pero en educación infantil, cuando yo he trabajado, he cogido solamente una frase, para no darte mucha información. Hemos trabajado durante un tiempo con una frase, luego he metido la segunda frase y luego la tercera.
¿Cómo jugamos? Uno de los juegos para ver las palabras, yo le digo al niño, mira, ahí pone el fuego y la música, vamos a ver cuántas palabras tienen. Cuando yo estoy trabajando con el fuego y la música, las demás frases están fuera, no estarían aquí puestas. Ahora las dejamos ahí porque es todo el método esto, ¿eh? Entonces, aprendemos con palmadas. Digo, vamos a ver cuántas palabras tiene el fuego y la música. Y aprendemos con palmadas. El fuego oía la música. ¿Cuántas palabras hay? 5. Y empezamos, los niños tienen todo el tiempo las frases a la vista y también tienen las palabras. Uno de los juegos es que se distribuyen las palabras. Cada niño tiene un grupo de 5 o 6 palabras y empezamos a jugar diciendo yo, venga, vamos a buscar el. Los niños tienen todas las palabras y yo le digo, vamos a buscar el. El que tiene él viene y me la trae y la ponemos. Vamos a buscar la palabra fuego. Fuego. Yo todo el tiempo estoy repitiendo fuego para que eso se le quede grabado al niño. Es decir, es un estímulo auditivo unido a un estímulo visual y para que se le quede al niño grabado. Fuego. El niño trae fuego y la ponemos encima o debajo. Oía. Oía. El niño trae la palabra oía y la ponemos debajo. La. Igual. Música. Igual. Este es un juego. Otro juego es decir, vamos a ver, ¿qué pone aquí? Y el niño dice, pues no sé lo que pone ahí. Digo, bueno, hay una regla de oro. Cuando no sepas qué pone ahí, empieza siempre por el principio. La regla de oro es cuando no sepas algo, empieza siempre por el principio. El fuego oía la música. ¿Qué pone aquí? Música. La regla de oro es cuando no sepas algo, empieza por el principio. Y así con todas las palabras. ¿Qué pone aquí? No sé. Pues empieza por el principio. El fuego oía. Ah, aquí pone oía. Normalmente los niños tardan una semana en aprenderse las 13 palabras. Esa es mi experiencia. Lo normal son una semana para aprenderse las palabras. Cuando el niño se aprende 10 palabras, ya podemos pasar a la fase siguiente, porque la fase siguiente son las sílabas. Tenemos el, la y de, que son monosílabos, que los vamos a ver en las sílabas. Entonces, en el momento que el niño se sepa fuego, oía, música, niño, llevaba, joya, una, zapato, era y chocolate, podemos pasar ya a las sílabas. Incluso se puede pasar antes, porque imagínate que a lo mejor el niño no se sabe oía, o no se sabe una, o no se sabe era. No pasa nada. Porque como son bisílabas, son palabras una bisílabas, como la vamos a ver, luego en la sílaba no hay ninguna importancia. En realidad se puede pasar, cuando el niño se sabe 7 palabras, se puede pasar ya a las sílabas. ¿Cómo pasamos de la palabra a las sílabas? Pues los niños, igual que esto está todo el tiempo visible en la clase, todos los niños tienen las 3 frases. Las 3 frases yo se las doy a los niños para que se las lleven a casa, para que las tengan en casa. Las 3 frases, el fuego y la música, el niño lleva una joya y el zapato era de chocolate. Las 3 frases los niños las tienen todo el tiempo y las manipulan todo el tiempo. Con las frases jugamos a hacer muchas cosas, jugamos a trabajar los conceptos básicos, por ejemplo el concepto de primero y segundo, el concepto de arriba y abajo, el concepto de delante y detrás, el esquema corporal. Por ejemplo, uno de los juegos es, a ver, coge el fuego y la música y colócatela en la oreja izquierda. Entonces yo coge el fuego y la música y se la coloco en la oreja izquierda. Coge, el niño lleva una joya y colócatela en la rodilla derecha. Estamos trabajando esquema corporal y al mismo tiempo estamos trabajando la lectoescritura. El método tiene un montón de juegos, pero los juegos no son más que un pretexto. Los juegos solamente se utilizan si los niños no van superando las fases. Si los niños superan las fases, el objetivo del método es que aprendan a leer. En el momento que aprendan a leer, pues ese es el objetivo, ¿no? Los juegos son un pretexto para que sea divertido el aprendizaje, pero no tenemos por qué hacer todos los juegos. El método tiene montones de juegos y no tenemos por qué hacer todos los juegos, sino que los juegos son un pretexto. Entonces, una vez que se saben las palabras, pasamos a la sílaba.
yo le digo a ellos, venga, vamos a ver si cada palabra se puede dividir en trocitos más pequeñitos. Y le digo, él, ¿se puede dividir en trozos más pequeñitos? Él. Y dice, no, no se puede dividir en trozos más pequeñitos. No se divide en trozos más pequeñitos. Fuego, ¿se puede dividir en trozos más pequeñitos? Sí. Fuego. ¿Se puede dividir en 3? Pues venga, vamos a dividirlo. Entonces lo que hacemos es que los niños, como tienen todas las frases, una vez que el niño se sabe alguna de las palabras de la frase, ya reconoce la frase. Por ejemplo, si a un niño le gusta la palabra música y se la aprende rápido, ya yo le puedo quitar el dibujo. El segundo paso es que le presento las frases ya sin el dibujo. El fuego y la música sin el dibujo, porque ellos ya conocen una palabra y en el momento que conocen una palabra ya conocen la frase que es. Entonces, ellos siempre tienen las frases y trabajamos, por ejemplo, cuando vamos trabajando esta frase para dividirla en sílabas. Primero la dividimos en palabras, él, la cortamos, fuego, la cortamos, oía, la cortamos, la cortamos, y música. La desordenamos y la ordenamos, para que ellos vean, todo el tiempo estamos jugando, de la acción al pensamiento. La ordenamos, él no se puede cortar trocitos más pequeños. Fuego, ¿se puede cortar trocitos más pequeños? Sí. Go. Pues cortamos, con las tijeras, cortamos cortamos y cortamos go. Y después de cortar la palabra, la cortamos toda la frase. Luego oía, la, no se puede cortar, música, música, y se corta. Una vez que se cortan, se mezclan todas las sílabas y el niño la vuelve a construir, a ver si realmente ha interiorizado la frase. Y el siguiente paso son las palabras articuladas. ¿Qué son las palabras articuladas? La palabra zapato. Yo le digo, ¿qué pone aquí? Zapato. El niño se sabe la palabra zapato. Bueno, pues vamos a ver si zapato se divide en trozos más pequeñitos. Zapato. Bueno, pues ahora vamos a aprendernos cómo se llama cada una de estos trozos más pequeñitos. ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo. Si no me acuerdo, empieza por el principio. Las reglas de oro. Cuando no te acuerdas de algo, empieza desde el principio. Zapato. Entonces, ¿cómo se llama esta? To. Esta es to. Y esta, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar desde el principio. Esta es pa. Entonces, este juego de las palabras articuladas lo aprendí, no lo aprendí, sino que nació la posibilidad de hacerlo con un niño que tenía lesión cerebral. Yo estaba trabajando con un niño que tenía una lesión cerebral, andaba muy mal, hablaba regular, y entonces no pasaba, no daba el paso de pasar de la palabra a la sílaba. Y entonces, ¿cómo consigo yo que este niño pase de la palabra a la sílaba? Digo, bueno, pues vamos a crear las palabras articuladas. Que él vea la palabra y que luego vea los trozos más pequeñitos en los que se divide la palabra. Y así aprendió el niño a leer, el niño aprendió a leer. Entonces las palabras articuladas a los niños les encanta porque ellos tienen sus palabritas chicas, ellos tienen cada uno su sobrecito, que yo le hacía el sobrecito, y cada uno tiene sus palabras, que cada uno hace sus palabras articuladas. Chocolate, chocolate. ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo. Pues si no te acuerdas, ¿cuál es la regla? Si no te acuerdas de algo, empieza por el principio. Chocolate, hasta este. El siguiente paso es el aprendizaje, el aprender las sílabas. Las sílabas que hay aquí son 28 sílabas. Todas las sílabas que hay aquí son sílabas directas. Solamente hay una inversa, el. ¿Sabéis lo que es una sílaba directa? Si no os lo cuento yo, una sílaba directa es una consonante con una vocal. Primero la consonante y luego la vocal. Eso es una sílaba directa. La es una sílaba directa. Primero está la letra consonante y luego la vocal. Entonces, aquí en las tres frases están las 5 vocales. O, I, A, U y E. Las 5 vocales están. Con las 5 vocales es con las que se forman todas las sílabas directas. Y están las 28 sílabas directas regulares. Es decir, yo no meto nunca voy a coger en las tres frases, las frases que yo he elegido, ninguna sílaba irregular, porque las sílabas irregulares
provoca muchas excepciones a la hora del aprendizaje. Entonces yo cojo siempre sílabas directas para que el niño no tenga ninguna dificultad luego en la generalización. ¿Qué es la generalización? La generalización es que esta sílaba es la, porque tiene la A, pero si le quito la A y le pongo la E, es le. Si le quito la E y le pongo la I, es li. Si le quito la A y le pongo la O, es lo. Si le quito la A y le pongo la U, es lu. Esa es la generalización. Entonces son sílabas directas regulares y una inversa. En el momento que el niño se aprende las 28 sílabas que forman las 3 frases, empezamos a generalizar. Entonces están las fichas de lectura para que el niño generalice que la se llama la porque tiene la, pero si le quito la y le pongo la E es le, y así sucesivamente. Y entonces a partir de ahí empieza a leer. El tiempo que el niño tarda en aprenderse las 28 sílabas normalmente son 15 días, 2 semanas. Y a partir de ahí empieza a leer. La primera vez que yo llevé, no este método, sino el método de Felipe González del Pino, yo tenía una clase de 40 niños. En aquella época las clases eran muy numerosas. Estoy hablando del año 84-85, las clases eran muy numerosas. Y de los 40 niños tan solamente uno aprendió a generalizar solo. Es decir, este proceso, a veces aprender a leer, los niños pueden aprender a leer sin que le enseñemos. Son niños que están muy desarrollados, que son muy inteligentes y pueden aprender a leer solos. Pero hay una gran masa de niños que hay que ayudarle a aprender. Y este método es facilísimo para enseñarles cómo se puede aprender de forma muy fácil. Fijaros que en una clase cada uno puede tener un nivel diferente. Uno puede estar trabajando, hay niños que pueden estar trabajando con las palabras, otros con las sílabas, otros que están leyendo ya sus fichas de lectura, pero están todo el tiempo orientados. Yo me he dado cuenta con el tiempo de muchas cosas del método, de este método. Me he dado cuenta de muchas cosas. Me he dado cuenta que este método es preventivo de las dificultades de aprendizaje. ¿Por qué es preventivo de las dificultades de aprendizaje? Porque nosotros siempre trabajamos con estas 3 frases. Es decir, el niño sabe muy claramente que en el momento que se sienta perdido, siempre puede ir a las 3 frases y encontrar la respuesta de lo que busca. No se pierde. El material es muy poquito material. Son 3 frases y en las 3 frases está todo. El material es muy poco. Entonces el niño se siente siempre orientado. Y este método también es preventivo de la salud mental de los niños. ¿Por qué? Porque fijaros, yo he trabajado en zonas muy problemáticas, hay zonas muy problemáticas en las distintas provincias de Sevilla, en los distintos pueblos, hay zonas muy problemáticas donde hay mucho paro, donde hay muchas dificultades dentro de la familia. Hay familias muy desorganizadas, donde a lo mejor falta el padre o falta la madre o la madre siempre está trabajando. Familias muy desorganizadas. Entonces esto crea un caos a nivel psíquico en el niño. Entonces con el método le damos algo muy seguro, le damos mucha seguridad, porque él siempre va a estar orientado, siempre va a saber dónde tiene que ir para buscar lo que necesita. Y eso da mucha seguridad, eso da seguridad mental. ¿Queréis preguntarme alguna cosa? Porque en síntesis es esto que os he contado. Es decir, es una vez que los niños saben las 28 sílabas, empezamos a leer las fichas de lectura y ya está el proceso hecho. Y los niños saben cómo es el proceso de aprendizaje. Y es súper bonito ver una cosa. Por ejemplo, yo cuando les estoy enseñando les digo, venga, vamos a leer en la mente, porque yo le hago que ellos le hagan una fotografía mental a cada una de las frases. Yo les digo, mira, aquí pone el fuego y a la música. Mirad lo bien que pone el fuego y a la música. Cerrad los ojos y ahora con los ojos cerrados vamos a leer en nuestra cabeza el fuego y a la música. Cuando le hago esto la primera vez dicen los niños, yo no veo nada. Dice, yo no veo nada. Digo, vale, no importa, vamos a hacerlo otra vez. Tú lees, mira, el fuego oía la música, ¿lo estás viendo? Sí, pues venga, ahora vamos a cerrar los ojos y ahora vamos a leerlo con los ojos cerrados. Venga, el fuego oía la música, ¿lo estáis viendo? Sí, a la segunda vez que le dice, lo estáis viendo, te dice que sí, porque si no lo haces otra vez.
Y luego es lindísimo ver cómo cuando están construyendo palabras nuevas, cuando están construyendo frases nuevas, cómo en su mente están buscando, y lo estás viendo porque hacen lectura, sus vocales. Tú estás viendo cómo están buscando en las 3 frases que tienen en su mente qué sílaba estoy buscando para formar esta palabra. Entonces eso es precioso. Verlo como es decir. Y ayer decía que el pensamiento, Jean Piaget, conocéis todo al psicólogo Jean Piaget, que ha hecho tantos estudios, que el pensamiento es acción interiorizada. Es decir, el niño actúa y una vez que actúa, de alguna manera incorpora eso a su pensamiento. Con el método el niño está todo el tiempo manipulando, está todo el tiempo actuando. Y así, de alguna manera, interioriza lo que es la lectoescritura. Y lo interioriza de forma muy fácil. Os voy a comentar casos, por ejemplo, casos que yo he trabajado con ellos a lo largo de estos años, ¿no? Me acuerdo una vez que llegó a un colegio donde yo trabajaba, yo casi todo el tiempo que me llevé en educación, de los 15 años, casi todo el tiempo trabajé de profesora de apoyo, que era la que cogía a los niños que tenían dificultades de aprendizaje y trabajaba con ellos. O los últimos 5 años trabajé en los equipos de orientación educativa, y los equipos de orientación educativa pues teníamos una zona, teníamos una serie de colegios de la zona y yo iba cada día iba a 1 o 2 colegios de la semana. Y lo que hacía yo cuando iba a esos colegios es que yo cogía a los niños y me ponía a trabajar con ellos, porque los maestros lo que quieren cuando vas al colegio es que le quites problemas. Y a mí, yo no tenía ninguna dificultad en quitarle los problemas, es decir, tienes dificultades con este niño, pues yo trabajo con él y... Por ejemplo, en uno de los colegios donde yo trabajé, llegó un niño, ya ha empezado el curso, que tenía, vamos a ver, estaba en cuarto de aquella época, cuarto de la EGB, era 6, 7, 8, tenía 9 años. Era un niño de padres temporeros. Entonces ese niño no sabía leer, tenía 9 años y era analfabeto, no sabía leer. Entonces la profesora me lo trajo, en ese colegio trabajaba de profesora de apoyo, me lo trajo para que le enseñara a leer. El niño aprendió en un mes a leer, pero aprendió a leer con una rapidez, con una comprensión lectora fantástica. Porque el niño era un niño inteligente, era un niño que ya estaba metido en el mundo, en la vida, sabía las cosas de la vida. Entonces, cuando le enseñé con el método, para él fue súper fácil. En un mes aprendió a leer y se incorporó a su clase. Y me acuerdo un día que me llamó la profesora y me dijo, mira, de toda la clase he hecho una pregunta de comprensión lectora y solamente él ha contestado la pregunta de comprensión lectora, nadie de la clase. Es decir, con el método trabajamos todo el tiempo la comprensión lectora, porque todo el tiempo estamos trabajando para que el niño sepa lo que está haciendo. Entonces es muy bonito cuando ellos tienen las 28 sílabas, por ejemplo, formar nuevas palabras. Yo le digo, venga, vamos a formar la palabra pala. ¿Cómo se puede formar la palabra pala? Ellos dicen con la pa de zapato y la de chocolate, pala. ¿Cómo se puede formar, por ejemplo, la palabra mula? Con la mu de música y la. Esta la o esta la de chocolate. ¿Cómo se puede formar la palabra tela? Con la T de chocolate y la de música. Ellos están, cuando tienen las sílabas cortadas, están todo el tiempo creando nuevas palabras. Y todo el tiempo es comprensión lectora. Entonces ellos están todo el tiempo, investigación en acción, están creando todo el tiempo, están activos. Y para ellos es fantástico ver los resultados de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de... Cuando ellos ya están construyendo, empiezan a construir frases. Cuando dicen, por ejemplo, cualquier frase, la vaca comía chocolate, imaginaros, la frase la vaca comía chocolate. Yo siempre les enseñaba a ellos cuántas palabras hay en esa frase. Las palabras las hacemos con palmadas. La vaca comía chocolate. 4 palabras. Pues antes de escribirla escribían 4 rayas, es decir, hay 4 palabras. Para que no unieran y separaran palabras, ponían rayas. Y en cada raya ponían una palabra. Yo les explicaba a ellos, las palabras no se pueden separar, porque si las separamos es como si la partiéramos. Si yo la palabra vaca, en vez de ponerla junta, vaca, la separo, es como si yo cojo una muñeca y le quito la cabeza. En vez de poner muñeca toda junta, pongo mu y luego ñeca. Entonces, ¿cómo la parto? Entendían perfectamente con esta imagen que las palabras, lo que era una cosa no se podía separar, que igual que la palabra vaca era un animal, si yo la separaba las sílabas, de alguna manera rompía a la vaca.
Entonces aprendían de forma muy clara a no separar palabras, a unirlas. Luego, otra cosa interesante también era el tema de la lectura rápida. Las fichas de lectura, en cada ficha de lectura, al final había una pequeña poesía. Y yo les enseñaba a ellos a leer la poesía. Entonces, cuando leían la poesía, cuando se la aprendían de memoria, les enseñaba que se la aprendieran de memoria. Aprenderse de memoria una poesía, de alguna manera está dando un modelo de lectura correcta. Cuando ellos aprenden de memoria una poesía y luego la leen, se dan cuenta de cómo se lee de forma rápida y entonces no silabean. Yo les enseño un modelo correcto, les enseño cómo se hace la lectura sin silabear y entonces los niños no silabean. Otra cosa que hacíamos era, cuando leíamos las fichas de lectura, cada frase que leían, imaginaros que, por ejemplo, Miguel se compró unos zapatos rojos. Cuando el niño lee la frase, Miguel se compró unos zapatos rojos, yo les enseñaba a hacer preguntas de esa frase. Primero a repetirla toda así, una vez que la ha leído y tiene comprensión de ella, ¿qué has leído? Ellos repetían, Miguel se ha comprado unos zapatos rojos. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a hacerle preguntas a los demás compañeros. ¿Cómo se llama el niño de la frase? ¿Qué se ha comprado el niño de la frase? ¿Cómo son los zapatos del niño de la frase? Entonces todo el tiempo ellos están creaban las preguntas para los demás. Uno lee una frase, pero luego le hace preguntas a los demás y va creando todo el tiempo preguntas. Entonces están todo el tiempo activos y disfrutando del proceso de la lectoescritura. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Preguntas bueno, no os enseñé muchos juegos. Por ejemplo, para aprender las palabras estaba la loto de palabras. Cada niño tenía una loto de palabras con un botecito con las palabras y yo iba sacando palabras. Por ejemplo, yo sacaba esta palabra y decía, le podía preguntar a uno que yo sabía que sabía la palabra, o le decía, a ver, ¿qué pone aquí? Y si no lo sabía, digo, a ver, ¿qué pone aquí? Y llegaba a saber lo que ponía ahí, zapato. Pues buscaba en sus fichitas zapato y lo colocaba encima de su cartón y jugábamos a la loto. Y ellos se llevaban la loto, se la llevaban a casa, todos los niños tenían una loto con su botecito de palabras y se la llevaban a casa para jugar. Y la loto yo se la daba a ellos en cartulina, esta está plastificada, pero se la daba sin plastificar y sin dibujar, y entonces ellos la decoraban como querían. En los cuadraditos, en los rectángulos en blanco lo coloreaban como querían. Igual que estaba la loto de palabras, estaba la loto de sílabas, lo mismo, con el botecito con las sílabas, el botecito con las sílabas, y yo le decía, venga, ¿qué pone aquí? Si no lo sabía, lo ponía debajo de la palabra. Y yo empezaba por el principio, el zapato era después de. Cogían su fichita D y la ponían encima de su cartón, D. Igual que estaba el dominó, la loto de palabras y la loto de sílabas, estaba también el dominó de palabras y de sílabas. Este era el de la clase, que lo usábamos en la clase. La palabra con el dibujo, eso lo teníamos la palabra con el dibujo, fuego con fuego, chocolate con chocolate, y jugábamos al dominó toda la clase. Le llevaba yo unas cuantas de ficha a cada niño y hacíamos un dominó con toda la clase. Pero igual que estaba este en grande para la clase, también estaba el chiquitito para que ellos jugaran cuando estaban, por ejemplo, por grupo. Pues también tenían cada uno su dominó chiquitito, que también lo usaban ellos. Igual que el dominó de palabras, estaba el dominó de sílabas, también uno grande para la clase, que venía la sílaba, pero también venía la palabra de donde venía, cho de chocolate. Siempre venía la palabra que ellos sabían ya de dónde venía la sílaba. Igual que estaba el dominó para la clase, también estaba el dominó para ellos. Hay montones de juegos para hacer, lo que pasa es que los juegos son un pretexto. En el momento que el niño sabía leer, lo interesante es que aprendieran a leer, porque aprender a leer es una revolución mental. A nivel cognitivo se produce una maduración a nivel mental tremenda. El aprendizaje correcto de la lectoescritura se produce porque cuando yo sé leer,
como tengo las llaves del conocimiento, porque el conocimiento está escrito. Si yo sé leer, tengo las llaves en mis manos, las llaves del conocimiento. Lo más importante es tener una buena lectura comprensiva. Y aquí estamos trabajando todo el tiempo con la lectura comprensiva y todo el tiempo con la acción. El niño estaba jugando constantemente. Este método, ahí tengo el libro de la otra sala. Sonia, me traje el libro de la otra sala que es para enseñarle el libro. El método se publicó en el año 93. En el año 1993 se publicó el método, pero se publicó solamente el libro del maestro, no se publicó todo el material del alumno. Entonces, ¿qué pasaba? Que los profesores que querían llevar a cabo el método tenían que elaborar todo el material y tenían que hacer fotocopia de las fichas. Entonces era mucho trabajo para los profesores. Actualmente, hace unos días me llegó el método está puesto, todo el método y todo el material está puesto en la página web de la escuela para que cualquiera que quiera utilizarlo lo pueda utilizar. Este es el libro que se publicó en el año 93. El libro donde están todas las estrategias y todos los juegos para hacer con el método, para aprender a... Entonces este libro se agotó, se publicó, se agotó y ya actualmente hay profesores que lo llevan, pero lo llevan más a nivel... Porque ninguna editorial ha querido... Es una pena que ninguna editorial hasta ahora haya querido publicar todo el material del método, porque el método es buenísimo. El método es buenísimo porque es muy fácil de aprender a leer y actualmente todavía hay niños que terminan la educación primaria y que no tienen lectura comprensiva. Actualmente, hace unos días, recibí una carta de una profesora de Bogotá, de Colombia, que ella está haciendo su tesis doctoral, la está haciendo en la universidad sobre el método. Y también le va a aplicar las nuevas tecnologías. Entonces, a lo mejor, dentro de unos años, publicar el método en Colombia. Es una pena que en España y en Andalucía, con la falta que hace aquí y los niveles que tenemos en las evaluaciones que se hacen a nivel europeo, no se utilice. Pero bueno, las cosas necesitan mucho tiempo. A veces las cosas necesitan 50 años para que se pongan en funcionamiento. Pero esto es lo más fácil que hay para aprender a leer. En esas 3 frases está la llave para el aprendizaje del lector-escritor. En las 3 frases. Y mi experiencia es fantástica. Con extranjeros, yo iba a colegios donde estaba una familia, que había llegado al colegio una familia de chinos. Y había, por ejemplo, una de las hermanas que estaba en lo que entonces era octavo de GB, ¿no? Que sería ahora, pues, segundo de la ESO, segundo de la ESO. Y la chica aprendió rapidísimo, porque está aquí todo, es decir, aquí está todo. En las 3 frases está todo, aprendió rapidísimo. Le enseñé, yo creo que 4 o 5 clases. Era una niña súper inteligente, que tenía un nivel importante de conocimientos ya, pero que no sabía nada de español. Aprendió rápido, rápido, rápido. Algunas veces, porque yo daba muchos cursos para ellos, otros de profesores, en aquellos años di muchos cursos, entonces, y todavía hay muchos profesores que lo llevan, pero lo llevan a nivel particular, que ellos tienen el material, pero todo el material está puesto en la página web, porque yo quiero que la gente, porque es muy bueno que la gente lo utilice el que quiera, ¿no? Porque es un método muy bueno. Yo quería preguntarte, Pepa, sí, a lo largo de tu experiencia, sí, si has tenido también niños con síndrome de Down, exactamente. Sí, sí. ¿Y cómo le ha ido el...? Fantástico. Sí, ¿verdad? Fantástico. Me acuerdo de un síndrome de Down que era para comértelo, porque bueno, no he hablado nada de la escritura, pero la escritura yo lo hago, les enseño a escribir trazo a trazo. Entonces yo me acuerdo que el Down se aprendió de memoria la cantinela que yo tenía para escribir, porque escribir, lo que yo recomiendo para empezar a escribir con los niños es la pauta que hay ahora, que son 2 rayas pequeñas en medio y una arriba y otra abajo. Esa es la pauta más recomendable para que los niños no tengan problemas de grafía. Y entonces yo la escritura se la enseñaba con una cantinela, hacía raya, barriguita, rabito, bucle hacia arriba. Y es raya, él era siempre raya, barriguita, rabito, bucle hacia arriba. Bucle hacia arriba, bucle hacia abajo. Palito con su rabito, palito con su rabito. Raya, barriguita, rabito, circulito, bucle hacia abajo. La O con su lacito arriba.
La O con su laceta arriba, la I con su puntito, la A circulito con su rabito, bucle hacia arriba. Entonces, era precioso ver a un down dándose las instrucciones a él mismo para escribir correctamente. Era fantástico, porque lo mismo que yo hacía con él lo había interiorizado ya y ya lo hacía, ya no hacía falta que yo estuviera, ya lo hacía él. Raya, barriguita, rabito, bucle hacia arriba, lo hacía perfecto, perfecto. Era fantástico verlo. Bueno, más preguntas que queráis. Y luego una vez que terminen las tres frases, Sí. pasar a un método para leer en cualquiera de un cuento, por ejemplo. Cualquiera. Ya leer cualquiera, porque lo último que se aprende aquí es el alfabeto. Una vez que el niño sabe leer, entonces se le enseña el alfabeto. Esta letra se llama A, igual que tú eres una niña y te llamas María. Pues esta letra es una letra y se llama A, la otra es B. El alfabeto es lo último que se aprende, porque de alguna manera, ¿cuál es el proceso evolutivo de un niño? Un niño, lo primero que empieza a hablar no son palabras, frases. El niño, cuando empieza a hablar, dice a lo mejor agua, que es mamá quiero agua. Ven, que es mamá ven. Entonces, el proceso evolutivo del niño va de lo concreto al abstracto. Y este método va igual de lo concreto, las frases, a lo abstracto. Lo más abstracto son las letras. Al niño no le interesa para nada las letras, porque para ellos no significa nada. La letra, la A, la B, la C, eso que es para ellos, eso no significa nada para ellos. A ellos lo que les interesa es el contenido, porque ellos aprenden desde lo concreto a lo abstracto. Entonces lo último que aprendemos en el método son el nombre de las letras, porque eso es lo que menos le interesa a ellos. A ellos lo que les interesa es comunicarse. A ellos les encanta cuando van para la calle pues leer los letreros. Y una vez que aprenden a leer, con las fichas de lectura que tienen, pues ya se lee en cualquier libro, porque luego se hace una correspondencia mayúscula, minúscula, se le da el... Esto es la ficha de medio, la correspondencia de las letras, la A como ellos la han conocido, la A mayúscula y la A de imprenta. Entonces, esto lo tienen ellos en la clase en un sitio visible, donde está la correspondencia entre las distintas letras. Y cuando van a escribir, pues siempre aprenden la correspondencia entre las distintas letras, no hay ningún problema. Es súper bonito. Y ellos están siempre activos y siempre están creando. Supongo que luego las secciones que faltan se complementan en un momento. En las fichas de lectura se complementan la todas. X, la W, Sí, sí. la Q, Sí. que no la veo ahí, la K. Claro. Eso Pero es eso algo ya como un... en la media, cada una de las sílabas tiene una ficha de lectura. Por ejemplo, la, cuando generalizamos la tiene una ficha de lectura, mu, cuando generalizamos mu, tiene otra ficha de lectura. Todas las sílabas tienen una ficha de lectura. Y después que vemos todas las sílabas directas, al final de las directas vemos ya las irregulares. Cuando trabajamos con la K de música y hacemos la generalización, decimos con la A es K, con la O es CO y con la U, Q. Pero la K y la Ki se escriben así y se le enseña la irregularidad. Pero cuando se le enseña la irregularidad, el niño ya tiene una comprensión muy grande de cómo funciona el lenguaje. Eso son cosas puntuales y regulares. Entonces, una vez que ellos saben ya lo que es regular, eso les da ya un nivel de maduración mental que lo irregular lo cogen fácilmente. Porque lo irregular se le da al final. Igual que cuando se hace la generalización de sí, sa, se, pero hay la irregularidad de la C con la C y la ci con la C. Se le da y el niño coge la irregularidad perfectamente. Yo me acuerdo una vez, mira, además otra cosa que no he dicho, este método es un método comodín. ¿Qué significa eso? Significa que a niños que no han aprendido a leer con la cartilla Palau o con la cartilla Michu o con un método global, sabéis que hay globales puros que son de textos completos, que el niño tiene que leer textos completos. El niño se le enseña cómo funciona el lenguaje porque estas tres frases le enseñan a él cómo funciona el lenguaje y cualquier niño que haya aprendido con cualquier método y se haya quedado atascado puede aprender a leer correctamente. Yo me acuerdo una vez en un colegio que yo trabajé también que había una niña que tenía
microcefalia, que es el cerebro más pequeñito. Era también Down, tenía microcefalia. Estaba atascada en la cartilla Micho con las AC, EC, la A con la X, cuando eso es excepcional, cuando se encuentra eso la pobre estaba atascada, la maestra estaba desesperada. Yo nada, empecé a trabajar con ella, con esto, aprendió fácilmente. Andrea se ha quedado parada con lo del palao. Claro, sí que... Ahí se ha quedado. Es que eso es súper abstracto, además para un niño síndrome de Down. Eso es súper abstracto, eso no le dice nada a ellos. Es una abstracción que no tiene nada que ver con ello. Y además hay muchas investigaciones. Hay muchas investigaciones, sobre todo en la neurociencia, que dicen que los niños no quieren aprendizaje que sean automatizados, es decir, que sean átomos, sino que quieren unidades de contenido completas, y lo que te estimula la motivación son las unidades de contenido completas. Lo que a ti te motiva es lo que tú comprendes y ves que está estructurado y está en un conjunto de comprensión que tú puedes asimilar bien. Cosas abstractas, cosas automatizadas, de átomos, fragmentadas, no interesan, no te crean motivación. Lo que te crea la motivación es la comprensión de lo que estás haciendo. Cuando tú comprendes lo que estás haciendo, eso te motiva para entusiasmarte con el aprendizaje, ¿no? Más preguntas. Sí, mira, estoy pensando en las zonas donde hay siseo Sí. o ceseo. Sí. Estaba pensando, ¿no? Sí. Muchos pueblos dicen el zapato. Sí. Y el niño no sabe decir zapato, porque Sí. eso es violentar su cerebro. ¿Le cuesta aprender que zapato se pronuncia con Z? No, porque además yo lo exagero mucho. Cuando yo lo exagero mucho digo, hay que sacar la lengua entre los dientes. Zapato. Yo exagero todo mucho para que ellos lo capten. Porque también, por ejemplo, está bien la pregunta que has hecho, porque, por ejemplo, la R, a muchos niños, me he encontrado niños que tenían dificultades en hacer la R, lo que es el lacito de arriba de la R. Para que ellos puedan hacerlo eso correctamente, tienen que interiorizar el movimiento. Entonces, una vez que interiorizan el movimiento, ya no hay problema. Y con el tema de la grafía, por ejemplo, con el tema de la R, yo le hacía una R enorme. Decía, venga, vamos a subir para arriba, subimos. Hacemos un lacito arriba, luego para la derecha, luego para abajo. Y eso lo hacemos con todo el cuerpo. Si lo haces con todo el cuerpo, el niño interioriza. Y cuando lo interioriza, ya está dentro, eso es suyo. Lo mismo con lo que tú me acabas de decir, cuando yo le digo, la lengua tiene que salir, tiene que estar entre los dientes. Lo exageras y el niño lo coge fácilmente y ya lo tiene interiorizado. No hay ningún problema. Más preguntas, porque las preguntas me ayudan a explicar cosas que a lo mejor no me han salido de forma... Más cosas que se os ocurran. Yo estoy deseando Está en la página web, lo podéis descargar porque está todo. Está el libro está escaneado, está la puesta en la página web y están todas las frases y todo el material, todas las fichas de lecturas, están todas las fichas de lectura para que podáis descargar todas las fichas de lectura. Fichas de lectura de cada sílaba hay dos, porque yo hice muchísimo material, porque si había niños que tenían dificultad y tardaban más, que no se repitiera nada. Una cosa muy importante es que no se repita nada, porque yo siento que en los colegios se mata la motivación de los niños, porque se les hace repetir un montón de veces las cosas, y la repetición no le gusta a nadie. A los niños les encantan las cosas nuevas. Cuando hay un juguete juegan con él, pero cuando ya saben cómo se juega con él y ya lo han interiorizado, quieren otra cosa. Entonces, muchas veces en la escuela se mata la motivación de los niños, porque se les hace repetir una y otra vez cosas súper pesadas y cargantes para ellos, cuando en realidad aquí no se repite nunca nada, siempre estamos haciendo cosas nuevas. Es como, ahí tienes lo mínimo, construye tú. Aquí está nuestra lengua. El idioma español está ahí, en esas tres frases. Juega con ello y construye palabras nuevas. En niños que tienen unos ambientes familiares muy buenos, donde la motivación es muy buena, donde ven a la madre leer y al padre leer, fantástico, aprenden con lo que sea. Aunque no le enseñe, aprenden. Pero niños donde no se estimula para nada la lectura, ni hay un ambiente de cultura, ni de nada, esos niños que están todo el tiempo saltando, corriendo, que no tienen ningún interés, es muy difícil tener un poquito de atención.
con un poquito de atención ya es súper fácil porque son las 3 frases, no tienen que atender a más. Y siempre son las mismas. Durante todo el año van a estar las frases ahí colgadas. Entonces es imposible que no aprendan a leer. Es imposible que no aprendan a leer. Al principio has comentado algo, porque como llega un Sí, poquito llega tarde, tarde, no... No sé si has comentado algo importante para que yo lo pille un poquito... Sí. ¿Tú qué quieres? Pregúntame lo que tú necesites y yo te... De alguna manera al principio expliqué de dónde habían salido las 3 frases. ¿Sabes? Sí. Yo empecé a trabajar con un método... Cuando yo empecé a trabajar tenía que trabajar con niños... Me tocó enseñarles a leer y yo no quería enseñarles a leer con la cartilla porque a mí me parecía horrible. Enseñarles a leer con la cartilla, tener que darle de leer cada uno, me parecía una cosa horrorosa, a mí me parecía horrible. Entonces fui buscando y encontré un método que era de 5 frases. Y ese método era un método del principio del siglo XIX, y entonces vi que había cosas que ya no se usaban. Y fui creándole juegos, los juegos que he explicado. Y entonces creé lo más pequeño que se podía hacer. Ese era de 5, pero a veces se puede enseñar a leer con menos frases. Y las menos que encontré fueron 3. Fueron 3. Y además cogí palabras ya experimentadas del método anterior, cogí palabras que fueran universales. Fuego, pase lo que pase, el fuego siempre va a ser importante. Música, pase lo que pase en la vida, la música siempre va a existir. Niño, pase lo que pase en este planeta, siempre va a haber niños. Joya, pase lo que pase en este planeta, siempre va a haber joya. Zapato, no sé si alguna vez caminaremos sin zapato. Chocolate, como no nos gusta dar chocolate a todos. Entonces, palabras que fueran universales, que nunca se fueran a caer en desahucio, como en desuso, como las que yo había utilizado en las otras frases, que había palabras que estaban en desuso. Entonces, y lo mínimo, intenté con 2 frases, pero con 2 frases faltaban sílabas. Ya. Lo mínimo 3. Lo mínimo 3. Y este método salió a la luz, el libro se publicó en el año 93. Sí. Y bueno, no sé si... Qué chulo. Sí, es fantástico. Yo descubrí muchísimas cosas con él, trabajando con los niños, descubrí muchísimas cosas. Por ejemplo, que es preventivo de las dificultades de aprendizaje, últimamente que es preventivo de la salud mental, porque los niños que tienen ambientes tan desestructurados en sus casas, es como algo fijo que le da seguridad. Un niño necesita referencias, un niño necesita referencias, y entonces esto es fijo, es decir, ahí, y además le doy, el método le da un aprendizaje básico, que es una regla que si tú la pones en juego en la vida, siempre te va a llevar a puerto seguro. La regla que hay aquí, cuando no sepas algo, empieza por el principio. Cuando no sepas algo, empieza por el principio. Tú empiezas por el principio y siempre vas a encontrar lo que estás buscando. Entonces, como le das una llave del conocimiento, cuando no sepas algo, empieza por el principio y lo vas a encontrar, lo que necesites. Le das las sílabas directas, que siempre, esta es la A, pero le quitamos la E, le ponemos la E. Es como algo que se repite que da seguridad. Y de vez en cuando, al final, metes cosas nuevas que le dan, de alguna manera, chispa al aprendizaje. Lo nuevo, lo que se repite te da seguridad, y lo nuevo te da alegría y motivación, como que de vez en cuando nos gustan cosas nuevas, pero nos gusta estar sobre una base de seguridad. Si tenemos esa base de seguridad nos da seguridad, y lo nuevo nos da motivación y nos da alegría para seguir aprendiendo. Entonces yo creo que es muy válido. A lo mejor cuando yo me muera se pondrá... será famosísimo y eso pasa. Y será algo buenísimo, ¿no? Mira, estupendo. Sí. Pero la verdad es que yo disfruté mucho haciéndolo. Y disfruté mucho trabajando con los niños, porque es un encanto. Claro. Es un encanto ver cómo... Crea una relación bonita también. Crea una relación preciosa, porque todo lo que aprendemos nosotros, todo lo que aprendemos los seres humanos, pasa por el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema emocional de nuestro cerebro. Entonces, todo lo que aprendemos depende de cómo nos sintamos con nosotros mismos y cómo nos sintamos con la persona con la que nos relacionamos. Entonces, dependiendo de cómo nos sintamos con nosotros mismos y dependiendo de cómo nos sintamos con la persona que nos relacionamos, eso va a depender que la información que estemos aprendiendo vaya a la memoria a largo plazo o a la memoria a corto plazo. Eso de la neurociencia. Eso son investigaciones de la neurociencia. Es decir, si yo me siento bien, si yo me siento encantada con el profesor que me está enseñando esto, eso va a ir a la memoria a largo plazo.
Si es algo que no me gusta, si eso me resulta tedioso, va a ir una memoria a corto plazo. Y luego los aprendizajes, también hay muchos científicos que, por ejemplo, Piaget dijo eso, que todo lo que aprendemos, que el pensamiento es acción interiorizada, dijo Piaget, ¿no? Brunner dijo que lo que interesa a los seres humanos no son cosas, no interesan los átomos, a nosotros nos interesan las totalidades que están estructuradas, las totalidades que tienen un contenido, y eso nos motiva. Y Ausubel, que es otro científico, dijo que todo aprendizaje tiene que ser significativo para que de alguna manera se quede dentro de nosotros. Y un aprendizaje significativo tiene que cumplir 3 cosas. Tiene que estar bien estructurado el aprendizaje, tiene que estar de acuerdo con la etapa evolutiva en la que está el niño. Es decir, aquí partimos de totalidades, porque el niño en esa edad, con 6 años, con 5 años, para él lo que tiene significado son las totalidades, no tiene significado que yo le enseñe la B. Para él eso no tiene ningún significado. Que tengan en cuenta el nivel evolutivo del niño, y por último que eso que le estamos enseñando el niño lo pueda aplicar en su vida cuando se dé la circunstancia para aplicarlo. Entonces se convierte en un aprendizaje significativo para él. Tiene que cumplir esas 3 condiciones: que sea bien estructurado, que esté de acuerdo con el nivel evolutivo que tenga el niño, y que el niño lo pueda utilizar, sea funcional, que él lo pueda utilizar en el ambiente donde él se desarrolla. Eso está en el libro también. Esos 5 autores están en el libro: la neurociencia, Piaget, Brunner. ¿Hay alguna experiencia con adultos analfabetos? Yo con adultos no que llevé... les cuesta memorizar, Sí. y que resulta muy tedioso también con 60 o 70 años. Yo no he hecho nunca he trabajado con adultos, pero bueno, me gustaría... ¿Se podría probar? Se podría probar, me gustaría probar alguna vez, porque además, bueno, las palabras también son palabras: el fuego, la música, el niño, la joya, el zapato y el chocolate, para los adultos. Yo tengo alguna experiencia de haber enseñado a adultos a leer en los talleres de neolectora, y lo he hecho con un pictograma, que es parecido, ¿verdad? Con los pictogramas. Sí, porque algunos con la cartilla también han salido adelante, pero algunos pictogramas, personas que no han salido a leer, Mira, y han salido. voy a Entonces, enseñar... me parece mucho como pictograma. Esta es una ficha típica de lectura, donde está una serie de frases, donde está la poesía. Yo siempre os he dicho, todas las fichas de lectura tienen una poesía, y yo la poesía siempre se las dramatizaba. Las poesías, por ejemplo esta, si os leo esta: el helado, la poesía es el helado. El helado de Juanito bajaba, ya casi no quedaba. Emilio, que llegó, rápido se lo comió. Yo se las dramatizaba y ellos luego la leían igual. Y memorizando la poesía le daba yo un modelo de lectura adecuada, un modelo de lectura rápida. Y eso, luego, trabajando con niños que no habían aprendido a leer con este método, seguí utilizando la poesía como método para enseñarles a que dejaran de silabear, y daba resultados fantásticos, porque yo, cuando él memoriza una poesía, le estoy enseñando lo que es un modelo correcto de lectura. Entonces, cuando ellos se ven memorizando la poesía, que ya se la saben de memoria, pero leyéndola con el texto por delante, se dan cuenta que ya lo tienen. Y eso le da la motivación para que ya dejen de silabear y tengan lectura correcta, ¿no?